Muy buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos una vez más a Reivindicadores Postmortem Auctoris. Y gracias a toda la gente que nos ha dado la oportunidad de escucharnos, que se ha dado el tiempo o que se nos ha regalado el tiempo de seguirnos. Nuestra única intención aquí es pues informarlos y reivindicar a personas que, que pues ya fallecieron, pero que hicieron cosas grandes por la humanidad. Como cada semana me acompaña el limón en la sopa esta de letras que llamamos vida, Javier Chaparro. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, emocionado y honrado y entusiasta de descubrir una nueva historia como cada semana. A ver expectante de ver qué es lo que nos tienes en este episodio. Así es, Javier. Como cada semana también pues les hacemos la invitación a que si tienen la oportunidad pues se tomen una taza de té o café. Sin importar que estemos en el inicio del verano. En el verano a 40 grados. Nada reconfortante como una taza caliente. No, es que el té verde sí tiene muchas propiedades, pero bueno, este no es un programa de nutriólogos, Javier. El día de hoy, Javier, vamos a hablar de una persona que hizo cosas muy grandes por la humanidad, y aquí a él sí injustamente se le opacó, se le hizo menos, se le discriminó. Sí, fue con todo propósito el querer enterrar su figura y su trabajo, pero a pesar de eso representó un gran avance para los tiempos modernos, para nuestra tecnología y a beneficio de la sociedad en general. Nos referimos, Javier, a el señor Alan Mattison Turing. Alan Mattison Turing. Conocido también como Alan Turing. Sí, justo pues recién descubro su segundo nombre. Todos los días se aprende algo nuevo e interesante. Alan Mattison. Mattison Turing. Alan Turing para los compas, para los que... Sí, para los reivindicadores, para tus amigos, mi Alan. Alan Turing. Pues sí, Javier, déjame decirte que precisamente hace poquito se cumplió un aniversario. Bueno, hubiera cumplido años, hombre, para no sonar tan pretencioso. Alan Mattison Turing, Javier, nació en Londres un 23 de junio de 1912. Fue un matemático. Fíjate nomás el currículum de Alan Turing, mi chapis. Fue matemático, lógico, informático, teórico, criptógrafo, filósofo, biólogo teórico, maratoniano y corredor de ultradistancia británico. Así es. Porque Alan Turing, mi chapis, a pesar de haber sido un genio matemático. Y en la lógica, filosofía. Un genio en todas las áreas. Sí. También era un atleta olímpico. Un atleta de alto rendimiento, sí. Sí, o sea, a ti te mandan por las tortillas ahorita, mi chapis, a 40 grados y llegas aventando las tripas. Con la presión altísima, con el cuerpo adolorido y deshidratado por completo. Alan Turing hubiera ido en bicicleta a Durango o algo así, y luego hubiera regresado en bici y hubiera llegado con las tortillas calientes, mi chapi. Sí, y a tiempo para la comida. Sí, pero era una gran persona, Javier. Sí, sí lo fue. Es considerado, Javier, aquí entra en lo que él se destacó, es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación. Uno de tantos, pero sí hizo un gran aporte. Sí. Y precursor de la informática moderna. Moderna, entiéndase la que nosotros conocemos como millennials o como de esta etapa de... Ya el código software, ¿no? Sí. O sea, ya la programación. Sí, porque hemos hablado... Las bases del código binario creo que vienen de parte de él. El uso de los ceros y unos como signos de valores. Sí, porque ya es que hemos hablado de Ada Lovelace, que ella también fue informática. Sí. Y luego pues está la máquina analítica de Charles Babbage y entre otras, pero Alan Turing es de la moderna. Sí. Y no de la sopa. Ya se puede considerar que trabajaban en ordenadores de forma, ¿no? O sea, en computadoras, vamos, pues ya. Sí. Ya tenía una computadora para... Sí, eran máquinas del tamaño de casas, ¿verdad? Sí, casi de... Bueno, es una exageración decirlo, pero casi de engranaje, función de engranajes. Sí, era algo demasiado grande. Sí. Pero bueno, digo, durante el trabajo de Turing, Javier, donde Turing demuestra lo que trae o donde se notó su...
su presencia Sí. fue durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, fue una figura determinante ¿Por qué? para el ejército de Londres. El Javier, como tú debes de saber, y quizá porque Alan Turing pues es un personaje célebre, no es Sí, precisamente... ya es un tanto conocido, tiene cierta presencia en el colectivo cultural, a pesar de los intentos que hubo en su tiempo de desacreditar su vida y obra. Hace muy poquito tiempo es que ya tiene su debido reconocimiento, pero aún así pues pasa un tanto desapercibido, a pesar de lo grandioso que hizo. Sí, de hecho, haz de cuenta que para la gente que no sepa quién es Alan Turing, Sí, así a grandes rasgos. que de hecho, qué genial si estás viendo este programa y no sabías quién es Alan Turing. Él trabajó en descifrar los códigos nazis, particularmente los de la máquina Enigma. Sí. O sea, eran mensajes que se enviaban entre diversas bases alemanes, ¿no? O sea, de una base alemana a otra se enviaban mensajes O hasta de buques. o de buques o de naves, ajá, de uno a otro, y ellos podían interceptar el mensaje, pero no podían saber qué querían decir o qué significaba. Lo único que tenían era pues ahí una secuencia numérica sin significado alguno. O sea, tú podías escuchar lo que decía el enemigo, pero no sabías qué significaba o qué estaba queriendo decir. El maligno, mi chapis. Ellos trataban de codificar lo que decía el maligno. Sí, pero al igual que los nazis, el maligno es hábil, mi chapis. Entonces el gobierno Sí. y la milicia inglesa o británica estuvo trabajando y dedicándole muchos recursos a tratar de decodificar o de descifrar esos mensajes que ellos podían interceptar de los nazis, pero pues la verdad es que no les servía de nada, o sea... No, es que la máquina Enigma era algo bien complejo. Sí. O sea, de hecho... la máquina Enigma le pertenecía a los nazis. a los nazis. Sí, era alemana. Y es la que ellos usaban para codificar sus mensajes. Fue un milagro tecnológico de la época. Pues, o sea, sí, eran códigos indescifrables. O Sí, sea, era sí. literalmente... Cuando la inteligencia, vamos a decir, de la coalición o de los aliados, Sí, trataban de descifrar estos mensajes, se quedaban como que no sabemos qué dice. sí, O sea, y en sus carotas los nazis mandaban los mensajes sí. y estos nomás se quedaban viendo porque Sí. no sabían de qué estaban hablando. Pues Alan Turing fue, gracias a él, se logró descifrar los mensajes de la máquina Enigma. Ya un grupo de matemáticos polacos también que merecen su crédito, porque También. antes de que llegara Alan Turing, pues llegó ya a terminar casi el trabajo, pero obviamente necesario, nadie más que él hubiera podido tal vez Sí. resolverlo, pero antes de él sí había ya un equipo dedicado, que ya tenía así una base, una plataforma. Eran matemáticos refugiados desplazados pues por la guerra. Sí. Entonces eran polacos refugiados en Londres, que estuvieron trabajando día y noche sin descanso con todos los recursos destinados del gobierno dedicado a ello, a decodificar esto, hasta que Alan Turing llegó y lo pudo lograr gracias al trabajo A su conjunto. trabajo Sí. y a su conocimiento Sí. y a su inteligencia, Sí, porque aparte, sí. no es como que te contraten a ti, mi chapis, que No. que salga en la página de empleos Maquila, patrocínanos. Sí, y sí, lo ya. buscamos Sí, decodificador de la máquina por Enigma. por mucho que mienta en mi currículum y que que me adorne, al final no iba a poder sacar el jale, la verdad. Requisitos prepa. Sí, Prepa o carrera trunca. Sí. Fíjate, Javier. Bueno, algo que a lo mejor no explicamos y ahorita lo vamos a dar más a detalle, es de que la máquina Enigma era un sistema, era como una máquina de escribir, así, una máquina de escribir en la que ellos tecleaban, es decir, una tecla de, vamos a escribir, hola Chapis. Sí. Cuando el nazi presionaba la H de hola, había un rodillo, Javier. Sí. Entiéndase por rodillo, literalmente un rodillo lleno de letritas. Así como cuando el código Da Vinci, que traían ese código, ese rodillito lleno de letras. Sí. Bueno, haz de cuenta un tubo, un cilindro lleno de letras, como una máquina de escribir viejita. Uh-huh. Entonces, cuando presionabas la H, déjame ver si te encuentro el dato, porque ahorita lo vamos a mencionar. Pero bueno, había una cantidad absurda de probabilidades de que la letra, si tú presionaste una H, iba a salir, no sé, Cualquier otro signo. una J. Sí. O podía salir un 1.
o podía salir un 0, o Sí. podía salir una F. Ajá. Entonces eran, creo que millones o billones de posibilidades Sí, pues, cada wow. letra que tú presionabas. La única forma en la que tú podías recibir un mensaje de una máquina Enigma era con otra máquina Enigma. Ah, ok, ya necesitabas la de entrada y la de salida, la que... Exactamente. Ok, O sea, ok. pero esto no lo sabían. Sí. Alan Turing se dio cuenta, pero ahorita, tío, lo vamos a Ah, mencionar. ok, muy bien, muy bien. El único que se dio cuenta, o bueno, sí se habían dado cuenta, pero el único que lo dijo así como tal fue Alan Turing, que Ah, dijo, ok. oye, ¿y si para descifrar este mensaje Sí. necesitamos una máquina Enigma? Propia, ajá. Entonces, esto lo vi en un documental. Empiezan a perseguir buques y navíos alemanes, pero no a hundirlos. ¿Sí me A explico? capturarlos para A tratar capturarlos. de tener la Se propia... perdieron muchas vidas. Sí, Se perdieron muchísimas vidas porque, o sea, sí, eran misiones de alto riesgo, sí. porque no iban a, o sea, vaya, ves un buque y dices, bombardéalo y túmbalo, pero desde aquí decían, lejos. no, o sea, necesitamos capturarlo Que quede entero intacto, sí. y con sobrevivientes para que nos digan cómo lo hacen. Sí, ¿no? Con pérdidas irreparables Se que perdieron sufrió. muchísimas vidas nomás Sí. para conseguir esa máquina, güey. Pero lo lograron. Pero bueno, mi chapi, no nos adelantemos. Sí. Digo, durante la Segunda Guerra Mundial, pues él trabajó en lo de la máquina Enigma, Javier. Sí. Se tiene estimado, Javier, y se cree que la participación de Alan Turing en la Ujú. guerra Sí. acortó, Javier, la guerra entre 2 y 4 años. Sí, casi él solo ayudó a que terminara antes. ¿Te imaginas la cantidad de millones de vidas que Sí. se hubieran perdido en esos 2 o 4 años, Sí, Javier? no, es O sea, hubiera sido terrible. absurdo, Sí. absurdo la cantidad de gente que se hubiera necesitado para poder derrotar a los alemanes. Sí, y las pérdidas humanas no solo son en los bandos milicios o entre los ejércitos de países, estamos hablando de vidas inocentes, Sí. de desplazados, de civiles. Hambrunas. Sí, sí, Por sí, ejemplo, en Rusia son cosas que no se cuentan a veces, pero hubo Sí. regiones que cayeron en el canibalismo. Sí, la Italia quedó devastadísima también después, durante y después de la guerra, o sea, Sí, sí hay historias de terror de regiones en Rusia en el que Rusia usó todos los recursos para la guerra y literalmente dejó morir a la gente y empezaron primero a comerse a los niños y luego empezaron a comerse a los más débiles Sí. y estuvo ahí sí, no, igual no les decimos que lo busquen, pero la si les rapiña llama y la todo, sí, atención, sí. hay Sí. documentación muy, muy, muy extensa de Sí. todo lo que provocó la Sí, guerra. los O sea, horrores no- de la guerra, sí. no nomás fueron soldados, o sea, es gente inocente que Sí. desgraciadamente pues no le quedó de otra. Fíjate, Javier, tras la guerra diseñó uno de los primeros computadores electrónicos programables digitales. Ah, Ojo ya. con eso, o sea, digitales. Vaya. En el Laboratorio Nacional de Física del Reino Sí, Unido. porque hasta ese entonces todo era análogo. Ujú. Todo pues, Eran máquinas, sí, engranajes, mecánico, sí. mecánico, exactamente. Pero él, tío, diseñó uno de los primeros computadores digitales en el laboratorio de física. Vaya. Y poco tiempo después construyó otras de las primeras computadoras en la Universidad de Manchester. A él le debemos entonces el equipo, el hardware del Santo, el que se puede ver en las películas, ya es que es unos pinches de serie de ordenadores así. Sí. el tamaño de- Sí, pues básicamente ya por digital entiéndase que había un monitor, que había... Ah, sí, ya, ajá. Que ya lo podías ver. dispositivos electrónicos, microchips y procesadores y... Pues gracias a Turing, mi chapis, tú puedes traer tu iPhone 9 o 10 que traes, que tanto presumes tus fotos en Instagram. Sigan no, al es- chapis es- como es- Javier CM en Instagram. Es un Alcatel de 900 pesos, pero sí a qué te refieres. Oh, mi chapis, sí, diles que traes un iPhone. iPhone, patrocínanos. Pero bueno, en el campo de la inteligencia artificial, porque Turing, Javier, también es padre de la inteligencia O sea, artificial. no solamente en el hardware, no solamente en la construcción de computadoras, sino también en el software, en la programación, Sí. inteligencia artificial, ok. De hecho, vaya. la palabra como tal, inteligencia artificial, Sí. me parece que sí viene aplicada a Turing por una prueba de Turing, pero ahorita hablamos de ella.
Digo, ok, pues muy vamos a hablar de ella de una vez. En el campo de la inteligencia artificial, Javier, Sí. es conocido sobre todo la concepción del test de Turing. Sí. Un criterio según el cual se puede juzgarse la inteligencia de una máquina. Ojo, puede juzgarse la inteligencia de una máquina si sus respuestas son indistinguibles a la de un ser humano. Ujú. Como un ejemplo muy básico sería como si fuera un tipo de entrevista o una conversación entre dos personas. Entonces, en base a una serie de preguntas de parte de los interlocutores, se supone que debes de determinar si uno de los dos es una máquina o una inteligencia artificial y el otro si es humano. De hecho, él hizo esta prueba que estás mencionando. Sí. Entonces, de eso se trata básicamente. Bueno, es un ejemplo muy burdo porque es mucho más complejo. No es burdo. De hecho, haz de cuenta que... Mira, déjate lo menciono porque es un Mira, el rollo va así. Alan Turing agarró a 3 personas Ok, muy bien. que no se conocían entre sí. Ok. A uno lo puso en un cuarto, Ujú. a otro lo puso en otro y otro era una computadora. Ah, ya. Ninguno de los 3 sabía quién era quién. Ujú. Entonces, a través de software se comunicaban haciéndose preguntas y a uno le habían dicho que uno era una mujer, otro y 2 hombres. Un perfil de cada uno. Ajá. Entonces, el chiste fue, Javier, que se empiezan a hacer preguntas y al final les dicen quién es la mujer y Ya. quién es el hombre. Sí. ¿Y resultó? No supieron distinguirlo. Oh, Por ende, Turing dice, esta máquina es inteligente porque no puedes distinguir si es una persona o una máquina físicamente. eso ya, O sea, ya. si Sí. Tú en el internet, de hecho, el código, y la gente lo va a saber, cada que te metes a una página, te salen estos códigos CAPTCHA. Ah, sí. Ok. Los capture. El código CAPTCHA, para la gente que no sepa qué es el código CAPTCHA, es cuando te dice, pícale a todos los cuadritos donde se ve una calle, o pícale a todos los cuadritos donde salga un hidrante. Bueno, el código CAPTCHA es el código Turing inverso. Ah, ok. Y ya llegó la máquina trata de saber si tú eres inteligente. Ya. O sea, tú no estás tratando de averiguar si la máquina es la inteligente. Sí, ella la te máquina está entrevistando te a ti. está probando a ti, güey, Ok, para ver ya. si tú eres un humano. Mm. Y cuando tú le contestas el CAPTCHA correctamente, la computadora dice, él sí es una persona. Y ya te da acceso a la información que estás buscando. Exactamente. Vaya. Que cómo cambian las cosas, ¿va? Fíjate, Javier, ahorita que estamos hablando de Turing, Inteligencias todas artificiales. sus- sí, todos sus logros, Sí. nos ahorra 4 años de guerra, Sí. salva millones de vidas, Sí. corre olimpiadas. Es una mente brillante, una mente brillante. Sí, mi Chapis, perdón. destacado, sí. Dirás, él de aquí va al ascenso, ¿no? Oh, por supuesto, tiene toda la gloria, todos los méritos ganados. No habría problema en recibir una justa recompensa. Pues lamento informarte, mi Chapis, que no. Ah, ya me temí, ya sabía que ibas Llegó, adivina quién llegó, mi Chapis, aparte del Olaf. El maligno, mi Chapis, el maligno. El maligno es este ente demoníaco que le gusta ver sufrir a la gente, mi Chapis. Como fue expulsado de la luz, él dice, quiero que todos estén en la oscuridad. Déjame decirte, mi Chapis, que Sí. el maligno le picó con su trinchete a Alan Turing, güey. Y su carrera terminó súbitamente, güey. Sí, Tras ser procesado por homosexualidad. sí, fue un juicio, pues un juicio de Estado, ¿no? Un juicio de ley por parte de su gobierno, del gobierno británico. Exactamente, o sea, esto un saludo al gobierno británico al de antes, no es contra ustedes. El gobierno británico, mi Chapis, Sí. lejos, Alan Turing les hace ganar la guerra, Ujú. les hace ahorrarse vidas, recursos, o sea, Sí, este güey les hace un parote Sí. Lo salva, y literalmente lo acabándose salva. la guerra, güey, dicen, hey, él es homosexual. Es que la ley, ¿Mm? la ley estaba en la ley. Era penado ser Sí. homosexual y, Sí. y estamos hablando de los 50s. Sí, no
no fue hace 100 años, ni hace 105. No, Bueno, hace- sí, más o menos, sí, como 100 años, pero bueno, de hecho sí. aproximadamente como 80, 90 años, más Unos o menos. 80 años, sí. Unos Pero 70, 80 años. vaya, no estamos hablando del infame siglo XIX, estamos hablando de Ya los tiempos pues, mo- modernos. Ya. relativamente Sí, sí, sí. modernos. Lo acusan de homosexualidad, Javier. Sí. Así, haciendo caso omiso a todo lo que este güey Sí, acaba de hacer por ellos. no, sin mérito alguno. Lo apuñalan por la espalda y Figurativamente. sí. Porque nunca le pasó, nunca fue No. apuñalado. No, pues espérame, güey. Ah, ok, a ver. Es que por eso me quedé pensando, güey. A Porque ver. sí y no. O sea, lo apuñalan por la espalda, Javier. Se dice que sí se dice ¿Por que hubo intentos de asesinato, ¿no? En su contra. Es que eso es lo que se queda la duda, mi chapis. Sí, hay un misterio. Hay un Haz de misterio cuenta que a Alan Turing lo condenan. Sí. Él no se defiende. Él dice, ¿sabes Y- qué, güey? Yo no estoy mal. Porque le dieron dos opciones. Sí. La castración química O cárcel, ¿no? o cárcel. Y la castración química. Pues de hecho la castración química, aparte de someterse al procedimiento, y también sería como una especie de arresto domiciliario, porque Sí. pues, no podía salir de su casa mientras... Sí, y ser marcado en la sociedad como, sí, y está como registrado. indeseable. Y está registrado como homosexual. Sí. La castración química, para la gente que no sepa lo que es, mediante medicamentos y sustancias, a un hombre hacen que los testículos ya no funcionen, por así decirlo. Sí, es como un tratamiento hormonal agresivo, ¿no? Sí, es un tratamiento hormonal. Muy agresivo, por muy eso se llama agresivo. castración química, porque Pero ya no produces testosterona. Los daños o las consecuencias en el organismo son devastadores. Claro o sea, que son devastadoras. Pues eso es lo que lo hicieron a Alan Turing, Javier. 2 años, Javier, después de su condena, Javier, Sí. Alan Turing murió. Según la versión oficial, Javier, por suicidio. Según la versión Sí. oficial, Sí. Alan Turing se suicidó. Pero aún no está aclarado. Han habido muchas hipótesis, Sí. Javier, incluida la del asesinato, Sí. por la información que sabía Turing. Es que nunca se confirmó. Mucha gente menciona que fue una manzana envenenada con arsénico. Otros dicen que consumió cianuro. Las únicas personas que llegaron a estar allegados con él al final fue su madre, que él quería terminar su condena, su sentencia Sí. y reingresar a la sociedad. Fíjate, cosa rara ahorita que mencionabas, existe el mito urbano de que la manzana del logo de Apple, de lo Sí. que era Macintosh, Sí, es una manzana mordida en tributo a Alan Turing. en referencia, sí. Pero el creador del icono, del logo, El ya diseñador. después dijo que no. Sí, el diseñador gráfico dijo, no, es una manzana que decidimos ponerle una mordida para que no pareciera una cereza. Y de hecho, y Steve Jobs también, Steve Jobs ya fallecido, el fundador de Apple, en una entrevista también reveló que es una historia tan interesante que le hubiera gustado que fuera verdad y se le hubiera ocurrido a él, pero pues no fue el caso. Se le durmió a mi Sí, chapis porque sí, de sí ahí le se pasó. pudo haber agarrado. Fíjate, Ale, tú, mi chapis. Sí. Bueno, ya vimos estos lados negativos. Vamos Sí. a ver un poquito de la vida de Turing, mi chapis. Sí, ya su obra, su vida y su obra y todo lo positivo que fue y todo lo que logró como individuo. Sí, Todos sí, de hecho, grandes aportaciones. Turing, mi chapis, Sí, nació en Maida Vale, Londres, ok. aunque fue concebido, y por concebido entiéndase que pues los papás en una noche de Sí. clima Sí. de la India británica, fue concebido en Chhatrapur, no sé cómo se pronuncia, pero así lo voy a decir, en Chhatrapur de la India británica. Ok. Su padre, Julius Mathison Turing, era miembro del cuerpo de funcionarios británicos en la India. Julius y su esposa Ethel querían un hijo. Cuando viene Alan, querían que el hijo naciera en el Reino Unido y regresaron a Paddington, donde finalmente nació. Ah, ya, ok. Fíjate, Javier, de cómo cuando desde niño se ve que sí traes con qué. Que Sí, ya, cuando ya es se notable. ve que no eres el Chapis ni el Adrián. De niño, Javier, el matemático británico, o sea, Alan Turing, Sí, pasó gran parte de su infancia en la India, dado que su padre trabajaba, como mencionábamos, en Sí, la como administración funcionario. colonial del país. sí. Desde muy pequeño, Alan Turing mostró un gran interés por la lectura. De hecho, se dice, Javier, que Alan Turing aprendió a leer solo en 3 semanas.
Ah, vaya, así, autodidacta, así, pues, Sí. sin enseñanza, sin instrucción, Pues, sin maestro, nomás Quiero tomando... suponer que alguien sí le enseñó, porque... Bueno, las bases, ¿no? Al menos las fonías de las letras y así, Sí. pero ya después de ahí él 3 solo... semanas autodidacta y ya aprende a leer. Vaya, Eh, a mí me tomó 2 años y un montón de reglazos. y sí, güey. Por los números y los rompecabezas con los que jugaba. O sea, como que esto le ayudó a él a desarrollar esta habilidad, Javier. Ya, sí. Sus El padres pensamiento lógico, sí. lo inscribieron en el colegio Saint Michael cuando tenía 6 años. Su profesora se percató enseguida de la genialidad de Turing. Mm, Sus ansias y conocimientos y experimentación, Javier, llegaban a tal punto que a los 8 años, Sí. atraído por la química, diseñó un pequeño laboratorio en su casa. O sea, Alan Turing a sus 8 años dijo, yo quiero experimentar, y empezó a agarrar vasitos. O sea, vaya, un niño que hace un sí. laboratorio. Sí, O sí, sea, sí, sí, a los 8 años de edad ya eres... yo siempre quise que me regalaran el de laboratorio de mi alegría y no. Ah, el de química de mi alegría. Sí, laboratorio de mi alegría. Aprendemos. Sí, esos están chidos. Que nos a ver si nos patrocina mi alegría. Patrocínanos, mi alegría. Su carrera escolar, Javier, estuvo marcada por un lado por sus aptitudes y su facilidad por las matemáticas, y por el otro por su carácter inconformista que le llevaba a seguir sus propias ideas y apartarse, de lo rígido, que podamos decirlo, Ah, ok, vaya. Era un niño medio lo rebelde. ilógico Sí. o lo... Sí, la estructura rígida o estable de Sí. las enseñanzas de... Él Eh, era lo contrario. Él buscaba siempre... En pocas palabras, él iba como contra el sistema educativo. Sí, ah, ok, muy bien. Que estaba implementado Sí. en esa época. Turing, Javier, fíjate, Sí, a más ver. para que veas. Vamos a ver. Recorrió alrededor Sí. de 90 kilómetros en bicicleta Ujú. durante la huelga de 1926 para poder ir a la escuela. Aquí entra el ese de cuando yo era niño caminaba 50 kilómetros. Pues él sí lo hacía, güey, en bicicleta. Más adelante, Javier, Sí. además de científico, que era lo que mencionábamos, fue un atleta notable Sí. de rango casi olímpico. Sí. O sea, ir a la escuela en bici le hizo una... Es que son 90 kilómetros. O sea, No, pero aparte, o sea, no nada más en bici, él era un atleta maratónico en diferentes disciplinas como caminata, ¿cómo se llama cuando son así carreras? Maratones. maratón. Sí, maratón, El otro día me maratones. estaban platicando a una persona, si estás viendo el programa, tú sabes quién eres. Vale, hola, Vale. Me estaba platicando, o sea, las distancias que es un maratón. Sí. Y el tiempo que tardó en recorrerlo, o sea, son horas. Sí, Son horas. sí, O sea, sí, es una resistencia muy... 4 horas, 6 horas corriendo. Sí, Mi chapis, sí, sí, te, sí. te reto a que salgas Nah, aquí afuera a la nah, puerta de mi nah. casa. No. Pues Javier, él era un atleta de rango casi olímpico. Con poco más de 15 años, Javier, Sí. entró en contacto con el trabajo de Albert Einstein. Ah, ok. Y además de entender sus bases, comprendió sus críticas a las leyes de Newton. Vaya, resumiendo, Sí, Turing tiene contacto con el trabajo de Albert Einstein. sí, con los Albert grandes, Einstein los se grandes de la quejaba ciencia. de Isaac Newton, Sí. porque Albert Einstein agarró un texto de Isaac Newton que no estaba explicado. Ah, ok. Entonces el que estaba renegando era Einstein Sí. de Newton, güey. Sí, sí, sí. Pues bueno, Turing se puso a estudiar ese trabajo, güey. Ah, ya. O sea, pues es que ya Sí. desde ahí se veía que... Sí, no. Y es que era un niño, güey, de 15 años. Ujú. O sea, no era un adulto, era de 15 años. Yo a los 15 años estaba jugando con mis tortugas ninja, güey, true story. ¿A los 15 años? Sí, güey. Yo estaba a los 15 años jugaba con mis monitos. Bueno, Javier, Sí. tú dirás, Alan Turing nunca conoció el amor. Yo espero que sí. Bueno, dada su... O sea, Sí. ponte a ver. Era un atleta, Sí. Alumno destacado, alumno genio. destacado, Genio genio. matemático, filósofo químico. O sea, era la antítesis del nerd porque él era atlético, Sí.
y estudiado, tú dices... Renegado del sistema. Sí, rebelde, Marlon Brando, chamarra de cuero, mi Chapis. Tú dices, Alan Turing nunca conoció el amor. Pues es probable que sí, me imagino. Te equivocas, mi Chapis. Porque, Javier, Christopher Marcom, estudiaba junto a Turing en la escuela de Sherborne y ambos compartían la pasión por la ciencia. Sí. Durante las clases de matemáticas o física, Javier, se intercambiaban notas de comentarios sobre rompecabezas. Por rompecabezas, entiéndase como trabalenguas, ¿no? No trabalenguas, perdóname, los riddles, ¿cómo se llaman? Acertijos. Christopher Marcom, sí, de quien estamos hablando, sí, invitó a Alan a conocer a su madre, una artista. O sea, pues, ¿quién no quiere ir a conocerla? Sí, entonces es interesante. Es como tú y yo, mi Chapis, tío. Chapis, cáele a mi casa para que conozcas a mi mamá. Sí, pues, es una artista, dices. Vamos. Sí. Alan, Javier, pasó lo que tenía que pasar. Se enamoró de él. Ah, pues qué bueno. De Christopher Marcom. Muy bien. Fue su primer amor y la primer persona que creyó en sus ideas y con quien podía continuar desarrollándolas. O sea, fue bien correspondido. Ah, ok, muy bien. O sea, qué bueno. Alan Turing se enamoró de Christopher Marcom. Sí. Y Christopher se enamora de Alan. Ah, muy bien, qué bonito. O sea, sí, obviamente en aquellas épocas estaban penadísimos. No. Pero ellos se querían, o sea, y se demostraron su amor. El 13 de febrero, Javier, un día antes del 14 de 1930, solo unas pocas semanas después de su última temporada en Sherborne, Christopher Marcom falleció, a mi Chapis. Ay, vaya, qué historia. Un 13 de febrero. Iba a decir el maligno, pero ya no quiero invocar al maligno, mi Chapis. Vamos a guardar este justo respeto. Debido a complicaciones de la tuberculosis bovina, Javier. Contraídas tras beber leche de alguna vaca infectada, güey. Si tú tienes el hábito de tomar leche y no sabías que podías morirte por tomar leche de una vaca infectada, hola, ahora ya lo sabes. Al recordarlo, Javier, Turing afirmaba: mis recuerdos más vívidos de Chris casi siempre de las cosas tan amables que me decía. Ah, vaya. Porque no debió ser fácil para Turing, Javier, ser homosexual. ¿Te imaginas lo solo que se sentía en una época en la que estaba prohibido, güey? O sea, ya ni siquiera mal visto. Era totalmente inaceptable. Es una forma de vida que no puedo imaginar. Sí, debe ser terrible. Desde entonces, Javier, la fe religiosa de Turing se hizo pedazos y se volvió ateo. O sea, que ya no creía ni en el maligno ni en el benigno. Ya. Bueno. También se obsesionó, Javier, por entender la naturaleza de la conciencia, sus estructuras y sus orígenes. Adoptó la convicción de que todos los fenómenos, incluyendo el funcionamiento del cerebro humano, son materialistas. Sin embargo, siguió creyendo en la supervivencia del espíritu después de la muerte. Quiero suponer que, pues, por un lado... romántico. Sí, más emocional. Bueno, Javier, para resumir, pues digo, Alan Turing hizo todas estas cosas de codificar las máquinas enigmas, crear computadoras. Grande su trabajo, sí. Programar. Significativo a niveles indescriptibles, sí, fue demasiado. Y él solo, o sea, bueno, obviamente con equipos de trabajo y todo, pero siempre dependiendo de él. Sí, de hecho, tristemente después de eso, Javier, pues la carrera de Turing, como mencionábamos, se vio truncada porque lo procesaron por homosexualidad. Al final terminó mal, sí, por culpa de las leyes y de los prejuicios sociales. Y es una gran pena, pero pues no debe de perderse el valor de su obra y el ejemplo que da también por llevar una vida pues más difícil de lo normal por estigmas sociales y por la suma de lo que sea. A pesar de los factores negativos, demuestra que puedes hacer grandes cosas. Pero fíjate, mi Chapis, fíjate nomás, tú dices ya, o sea, el gobierno británico se pasó de lanza con Turing, güey. O sea, ya es suficiente castigo, güey. Pues sí. Pues no, mi Chapis, porque en 1952, Javier, Arnold Murray
Un amante de Turing, Javier, Sí. ayudó a un cómplice a entrar a la casa de Turing a robarle, güey. O sea, este güey ya enjuiciado. Ah, ok. Un amante de Turing, despechado, supongo, le ayuda a un ratero a que se meta a robar a su casa. Es que la sociedad es cabrona, la raza es gacha. Turing acudió a la policía a denunciar el delito, Javier. Durante la investigación policial, Turing reconoció su homosexualidad, Sí. porque obvio que vas a la policía a reportar que te robaron tu casa, güey, y te hacen confesar que eres homosexual, güey, para que tomen tu caso. Sí. Ya es que es bien común. La coacción sí es común. Con lo que se le imputaron los cargos de indecencia grave y perversión sexual, Javier. Los actos, Javier, de homosexualidad eran ilegales en Reino Unido Sí. y en cualquier parte del mundo en esa época, Sí, güey. sí. Pues. Entonces, o sea, dices, güey. No, de lo más injusto, no hay. O sea, convencido de que no tenía que disculparse, Javier, no se defendió de los cargos y fue condenado. Sí. O sea, ay, güey, Alan Turing, si estás escuchándonos, si estás con el benigno o el maligno, aquí estamos, carnal, aquí estamos para ti. Sí, Gracias. Está muy feo. Gracias por tanto y Pobre perdón Alan por Turing, tampoco. güey. Sí fue terrible. Sí fue muy grave, muy penoso. Según su ampliamente difundido proceso judicial, Javier, a ver si aquí en la edición les puedo poner foto, porque está en los periódicos. Es que Alan Turing era un héroe. Sí, ¿no? Sí. O sea, era Un una héroe imagen... pasó a ser un héroe de guerra y un científico reconocido, una de las mentes más grandes a un linchamiento social. Sí. Y terminar pobre, olvidado, enfermo y repudiado. Por Alan Turing. Bueno, Alan, aquí estamos para ti, carnal. Convencido de que no tenía que disculparse, no se defendió de los cargos y fue condenado. Sí. Según Javier, su ampliamente difundido proceso judicial, Sí. se le dio, que era lo que mencionábamos, la opción de ir a prisión o de someterse a una castración química mediante un tratamiento hormonal Sí. de reducción de la libido, que era lo que mencionábamos antes. Sí. Finalmente, Javier, después de incluso hasta recomendación de su mamá, aceptó las inyecciones de estrógeno, que duraron un año y le produjeron importantes alteraciones físicas, como la aparición de pechos o un apreciable aumento de peso que le condujeron a padecer disfunción eréctil. Fíjate, los terribles cambios que tuvo que sufrir su cuerpo después de haber sido un atleta olímpico, un atleta de alto rendimiento, Sí. terminar condenado a... Terminar con mi cuerpo. Pobrecito, güey. O sea, él era un atleta y terminó con boobs como yo, güey, y con panza. Pobrecito, güey. Man's boobs. Yo sí te entiendo, Alan Turing. Yo sí te entiendo lo que estabas pasando. En una carta, Javier, de esta época, su Sí. amigo Norman Rutledge, Sí. Turing, él todavía, Javier, súper profesional, Ah, sí. le Sí. preocupaba más que los ataques a su persona pudieran escurecer sus razonamientos sobre la inteligencia artificial. O sea, Sí, él que afectaron su todavía obra, ni su trabajo. siquiera estaba pensando en él ni en lo que le estaba pasando, güey. O sea, él quería defender que ese descubrimiento y conocimiento no Sí. se perdiera nada más por lo que le estaba pasando a él. Sí. Oh, wow. Esa sí Sí, está muy admirable, Javier. dedicado a su trabajo por completo, siempre hasta el último. De 2 años, Javier, después del juicio, después de estar con estas inyecciones Sí. de estrógenos, falleció mi chapis por envenenamiento con cianuro, Supuesto, sí, como ya como dijimos. aparentemente se ha dicho, güey, tras Ujú. comer una manzana envenenada que no llegó a ingerir completamente, por eso nomás le falta un cachito, pero Ah, bueno, ok. ya dijo Apple que Sí, que no que es no por es, eso. que no es eso. Y el de Abbey Road, No sé. ya es que la de los Beatles, la disquera Abbey Road también es una manzana mordida. Sí, también se O llama esa es la manzana del Edén. Apple Music. No sé. Vamos a investigarlo. Pero, tío, 2 años después del juicio, Javier, Sí. él se envenena con cianuro, supuestamente. Sí, o con arsénico, como algunos mencionan. O sea, no, es que eso nunca se ha esclarecido. Tío, oficialmente se manejó como suicidio, pero Sí. varias personas pensaron que su muerte fue intencionada.
aunque su madre intentó negar la causa de la muerte, atribuyéndola a una ingestión accidental provocada por la falta de precauciones de Turing en el almacenamiento de sustancias químicas de laboratorio. Ah, ok, sí, porque él tenía en su domicilio, todavía hacía así, tenía pues proyectos caseros o proyectos personales también científicos, o sea, tenía ahí un laboratorio medio Pues es que era instalado. un científico de Sí, renombre. sí. O sea, Turing manejaba institutos Sí. de educación, llámense universidades. Sí. O sea, el jefaturas de inteligencia. O sea, Sí. no era cualquier persona, Turing, Sí. Javier. Sí, Pero sí, bueno, sí. tío, incluso los últimos años de su vida, Javier, Sí. fueron amargos y reservados. Sí, de lo más penoso, sí. Y pues lo más triste de todo es que su muerte pues nunca se aclaró. Fue, Y sí, una verdadera tragedia. hay muchas hipótesis, incluida la del asesinato. Apenas por parte, por mencionar algo de parte de esta injuria en su contra o en su persona, hace muy poquito apenas, yo creo, me parece que fue así como 10 años, fue en el año 2009, si 2009. no me equivoco, en el 2009, 10 cuando de apenas, septiembre del 2009. cuando el gobierno británico por fin da un indulto o un perdón a la figura de Alan Turing y decir, ay, si nos pasamos un poquito de verga con él. Apenas en el 2009. Sí. O sea, estamos ahorita el 2020 a junio 30 del 2020. Apenas en el 2009 Sí, pidieron perdón. sí, sí. O sea, apenas en el 2009 dijeron, hey, si nos pasamos de lanza con Turing, o sea, vamos a pedir una disculpa pública y a decir que pues no estaba mal, o sea, Sí. que pasamos de lanza. Y fíjate, Javier, esta orden Ajá. viene del gobierno. Sí, o sea, no sí, es sí, sí. algo Sí, fue altruista una ni disculpa, una institución. una disculpa oficial del gobierno británico. Pues fíjate, Javier, sin embargo, en el 2012, el gobierno británico de David Cameron denegó el indulto al científico, ¿Qué? No sabía eso. aduciendo que la homosexualidad era considerada entonces un delito. Sí, según Finalmente, el 24 de diciembre del 2013, recibió el indulto de todo tipo de culpa por orden de la reina Isabel II. Vaya, tú. Hasta en Me eso. imagino que no estabas enterado de eso. No, no lo sabía. Por eso te lo menciono. O sea, Hasta eso. en el 2009 piden disculpas, güey. Y no se le otorga. En el 2012 lo niegan. Sí. Porque dicen, no, en aquel entonces era la delito. ley, sí. Y si ahorita no es delito, antes sí. Y luego la reina Isabel en el 2013 dice, ya perdónenlo, Sí, ya. yo soy la reina y y reclámale a la reina a ver si es cierto. No, pues, muy bien. Fíjate, Javier, la Association for Computing Machinery, Javier, Muy otorga bien. anualmente el premio Turing a personas destacadas por sus contribuciones técnicas al mundo de la computación. Ah, ok, qué chido. Este premio es ampliamente considerado como el equivalente del premio Nobel en el mundo de la computación. vaya. Y lleva el nombre de Turing. El reconocimiento más importante es el Turing. El Turing. El premio Turing. Híjola, Ay, Javier, pues sí, más que merecido. esta historia estuvo llena Sí. de emoción, suspenso, traición, Sí, todo, drama, de todo. romance. Esta historia tuvo de Sí, todo, mi chapis. sí, yo sí. necesito tomarle a mi té, mi chapis. ¿Algo Ay. más que te gustaría agregar? No, pues nada, si gustan, pues ahí está un montón de material que pueden consultar y saber más, más que merecido. De hecho hay una película reciente, Imitation Game, The Imitation Game, protagonizada por Benedict Cumberbatch y está Keira Knightley. A ver si les pongo la foto aquí. Sí, The Imitation Game, que en español seguro, en castellano se llamará algo así como que las flipantes aventuras del decodificador antifascista o algo, no sé. Sí. Ay, la gente que pone títulos. Y agregar una anécdota que se mencionaba sobre él, Claro. sobre su persona, como ya mencionamos, que él se transportaba en bicicleta, recorría todas estas distancias larguísimas, y
Sí. Y él tenía, su bicicleta tenía un fallo de diseño, una falla mecánica donde se le soltaba la cadena, ¿no? Algo pues de lo más normal, todos sabemos lo Sí, que... güey, a mí de niño sí se me llegó a soltar la cadena o que no frenabas. Ya Cuando sé. frenabas para atrás, ¿te acuerdas? Que, bueno, Sí. que- Y bueno, total, él tenía este detalle en su bicicleta de que la cadena se le soltaba, pero se le soltaba en un número de vueltas fijo. o que él ya sabía sí. cuándo iba a pasar. Entonces, él llevaba constantemente el número de vueltas, de rodadas que llevaba la Sí, bicicleta sí. en el transcurso. Él iba contando cuántas vueltas llevaba, cuántas vueltas. Y cuando iba a llegar al número de vueltas que él sabía que si le iba a salir la bicicleta, la cadena, La perdón, cadena, sí. pues nomás la reajustaba, la reacomodaba y ya se... O sea, se iniciaba detenía. sí. Ajá, antes de que se le saliera. Él ya sabía cuándo se iba a salir contando las vueltas. Sí. La reajustaba, la reacomodaba y reiniciaba otra vez el conteo para el ciclo o el número de vueltas que él ya sabía que iba a tener. Y eso era algo... ¿Te imaginas traer en Un la ejercicio conciencia? mental muy fuerte, güey. Y él de lo más fácil, o sea... Javier, ¿nunca te ha pasado? Y a mí me pasa muy seguido, güey, que vas a hacer un trámite y luego vas, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, copia de credencial de lector. Sí. Y luego, 10 minutos después, acta de nacimiento. Sí, No traigo el comprobante. Ay, aquí está, güey, el comprobante de o sea, sí. sí. Y lo acabo de ver, güey. Sí, no... ¿Te imaginas a Alan Turing que iba contando las vueltas de la bicicleta, güey? Y de todos los días, normal, todo el tiempo, más aparte de su trabajo, más aparte de sus estudios, más aparte de todo lo que más tenía que... Eso era así como que en segundo plano, un conteo. No, ese sujeto Es admirable, es Sí. admirable y qué triste que... Sí, la forma en la que terminó, La forma en la que lo hicieron con lo que tuvo lo que... forzaron a tener una muerte en soledad, repudiado, su Sí. nombre manchado. No, de lo peor. Su reconocimiento perdido, o sea, y todavía después de su muerte, o sea, todavía después, Sí. la obstinación del gobierno de británico, de Inglaterra, de hacerlo ver mal, o Sí. sea, pero bueno, afortunadamente la señora reina Isabel II Sí, hizo justicia. algo bueno, algo loable de su parte para variar. Bueno, digo, sin mencionar posturas ideológicas ni nada, pero qué bueno de su parte. Señora reina Isabel II, patrocínenos. Sí, por Uy. favor. Javier, pues de mi parte sería todo. A toda la gente que se quedó todo este tiempo, muchísimas gracias. Sí. Esperemos les haya gustado la historia de nuestro personaje héroe de este día, Alan Turing. Y Javier, pues también muchas gracias a ti por haber estado. A la gente que nos ve, síganos en Spotify, en YouTube, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ahí andamos en todas las redes sociales. Y pues nos vemos la siguiente semana. Somos Reivindicadores Muchas gracias. Postmortem. Que pasen muy buena tarde. Gracias. Bye.